Muy buenas tardes. Soy Odette Fonseca, productora y conductora de este programa Un Café con Odette. Sean ustedes bienvenidos a esta conversación en este hermoso lunes del mes de mayo, a una tertulia que hacemos como todos los lunes, con entusiasmo y con ilusión de encontrar temas que puedan resultar interesantes para que podamos conversar. Les recuerdo que estamos por la multiplataforma digital Voces por Media Catch, que reúne una gran cantidad, alrededor de unos 30 programas a lo largo de la semana, sobre temas de diferente índole: historia, política, economía, música, cultura, deportes, humor, superación personal, interiorismo, decoración, marca personal, imagen pública, qué sé yo. Una gran oferta informativa y formativa. También asesoría en el campo de la educación de los niños. Bueno, solamente tiene que darle clic a la campanita para que usted pueda seguir recibiendo las notificaciones de los diferentes programas de esta multiplataforma Voces por Media Calle. Para Un Café con Odette es realmente un privilegio formar parte de esta gran familia que es esta plataforma. Bueno, tenemos hoy una invitada muy especial con un tema muy interesante y muy actual. Hace unos 2 años más o menos, el Ministerio de Salud aprobó la venta libre de, o sea, sin receta médica, de una pastilla que se llama Posterga. Y a partir de ese momento, la Caja Costarricense del Seguro Social solamente usaba esa pastilla para suministrársela a aquellas mujeres aseguradas que habían sido víctimas de violencia sexual, que habían sido sometidas a alguna violación, alguna relación sin consentimiento. Y así fue como durante estos años se ha venido consumiendo esa pastilla Posterga. Tiene un valor aproximado en el mercado de unos 18,000 colones. Bueno, la noticia de los últimos días es que la Caja acaba de autorizar el uso y la administración de esta pastilla para cualquier mujer que en edad fértil pueda haber tenido una relación sexual con riesgo de embarazo y que quiera tomar la precaución de evitar que ese embarazo se materialice. Le voy a dar, voy a pasar a la pantalla a nuestra invitada. Ella es Viviana Soto. Ella es máster en enfermería y obstetricia y además con una gran experiencia en este campo de la ginecología y de la obstetricia. Bienvenida, Viviana, al programa de Un Café con Odette, y mil gracias por haber aceptado esta invitación. No, Odette, muchas gracias por la invitación y estamos para servirles. Muchas gracias, Viviana. Estamos hablando de una pastilla que el componente activo es el levonorgestrel, que es una progestina sintética, es lo que así es como se especifica. Bueno, tiene varios nombres, incluso popularmente se le llama la pastilla del día siguiente, la pastilla del día después, la píldora anticonceptiva de emergencia, la píldora post-day, pero en realidad, más allá de los diversos nombres que tiene, es Viviana, sus componentes y sus características. Eso de que sea una progestina sintética, ¿en cuánto se diferencia con la progesterona que tenemos en el cuerpo o que consumimos las mujeres en edad fértil? Sí, por supuesto, al ser un medicamento, ¿verdad? Jamás va a ser comparable, ¿verdad? A lo que el cuerpo humano produce, ¿verdad? Entonces, se absorbe o sus mecanismos de acción a la hora de unirse al cuerpo, digamos, a la parte celular, es diferente a lo que segrega el propio cuerpo, ¿verdad? Entonces, de ahí va a tener unos efectos tal vez secundarios que no va a tener las hormonas que tenemos normalmente en el cuerpo, ¿verdad? Sí hay una diferenciación siempre que algo es sintético, ¿verdad? A lo que el cuerpo segrega,
siempre va a haber una diferenciación, entonces de ahí van a venir algunos efectos y algunas acciones que se pueden tomar para prevenir los efectos o para ver cuál es la utilidad de los medicamentos, digamos, en este caso, y hacer la diferenciación con el método anticonceptivo, ¿verdad? Ahora, el método anticonceptivo, digamos, unas pastillas comunes y corrientes de anticonceptivas tienen muy poca cantidad de esta progestina comparado con la cantidad, con la concentración que tiene esta pastilla Posterga, ¿no es cierto? Así es, la pastilla del día después, digamos, para llamarla ¿sí? de alguna manera, para que la mayoría entienda, tiene una concentración mayor de levonorgestrel, ¿verdad? Que es el principio activo, ¿verdad? Que lo tienen algunas pastillas anticonceptivas, pero lo tienen en menor grado porque como se toman todos los días, se va dando gradualmente. Esta es una dosis de carga, ¿verdad? Para obtener algún efecto más fuerte, pero sí hay muchas pastillas en el mercado, o la mayoría, que tienen este mismo componente dentro de sus especificaciones. ¿Qué tan cierto es que esta sustancia impide la implantación del cigoto en el endometrio? Ok, la pastilla actúa básicamente en 2 o 3 áreas, ¿verdad? La primera de ellas es que va a impedir la ovulación. Todo va a depender en el momento del periodo de la ovulación en el que la mujer tome la pastilla, ¿verdad? Si está antes del periodo de la ovulación, la idea es que no tenga el periodo de la ovulación, o por lo menos retrasar el periodo de la ovulación para que no se dé el embarazo. Además de eso, influye en los cambios, tiene cambio en el moco cervical, ¿verdad? Cambia la consistencia del moco cervical para hacer a los espermatozoides un medio más hostil, ¿verdad? Para que no sobrevivan o para que no lleguen tan fácilmente a encontrarse con el óvulo en caso de que la ovulación ya se haya dado. Y algunos mencionan que también tiene cambios en el endometrio, al ser una hormona. Hay todo un proceso a nivel de la ovulación y a nivel hormonal propio que hace que el endometrio, que es donde se va a implantar el óvulo y el espermatozoide ya fecundado, se enriquezca para un futuro embarazo. Entonces, al ser una hormona, una dosis de carga también va a tener influencia en esa pared, para que no se den las características ideales para la implantación de un posible embarazo. Entonces tiene como esos 3 efectos, ¿verdad? En el moco cervical, a nivel de la ovulación y a nivel de los cambios en el endometrio, que es el músculo del útero. Esta situación de esta decisión de la caja de ponerla al servicio de las aseguradas a partir de este momento, ha revivido el debate que ya el país tuvo hace 2 años, cuando se autorizó por decreto ejecutivo la venta de la pastilla, la venta en farmacias privadas. Entonces, de alguna manera, ya el país había tenido ese debate hace 2 años. Incluso, les repito, la caja lo tenía para condiciones especiales de algunas aseguradas que hayan sido violentadas, qué sé yo. El hecho de que ahora la caja lo autorice revive ese debate entre quienes se oponen y entre quienes lo defienden. Entre quienes se oponen, yo lo dividiría en dos grupos. Están los que se oponen por razones religiosas, morales, éticas, y aquellos que se oponen por razones de salud, por los efectos secundarios que la pastilla tiene. Quienes la defienden, pues realmente lo hacen desde la perspectiva de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. O sea, en pleno siglo XXI, es razonable que las mujeres podamos decidir cuántos hijos queremos tener y en qué momento queremos tenerlos. Entonces, bueno, ya la mujer ha avanzado muchísimo para defender
su derecho al cuerpo, a decidir sobre su cuerpo, derecho a decidir sobre sus hijos y sobre si quiere o no quiere la maternidad. Entonces, nos vamos a concentrar sobre todo en las razones de carácter científico, médico-científico, de quienes adversan el consumo de la pastilla del día después. Viviana, si se dice que atenta contra la vida, pero también se habla de que lo que hace es evitar un embarazo. Hay quienes dicen que es abortiva y hay otros que dicen que no es abortiva. Desde el punto de vista de su profesión, ¿puede considerarse la pastilla del día después una pastilla abortiva? Como dice usted, las dos corrientes de pensamiento hay que tomarlas en cuenta, ¿verdad? Y han sido años de lucha en cuanto a la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? A partir de los 90 sobre todo. La desinformación a veces produce mitos y produce, sobre todo en temas de salud sexual y reproductiva, siempre hay muchos mitos que lo rodean, ¿verdad? Entonces, hay que ver, como dice usted, también la parte científica para que también la gente a partir de ahí se forme un criterio, ¿verdad? Con conocimiento de causa. Como le dije, la pastilla o la hormona, digamos, actúa a nivel de impedir la ovulación, ¿verdad? A nivel de cambios de moco cervical y a nivel del endometrio, ¿verdad? Que es donde se va a implantar el óvulo posible fecundado si lo hubiera. Se ha visto que una mujer que ya está embarazada no pierde, o sea, no tiene riesgo de aborto. Si el embarazo ya se instauró porque la mujer llegó muy tarde a tomarse la pastilla o a utilizar el método de las varias pastillas, que lo vamos a mencionar más adelante, no produce abortos. ¿Por qué? Porque ya se dio la ovulación, ya se dio la implantación del embrión en el útero, entonces no se va a desprender. Y eso pasa mucho y lo vemos mucho con muchas mujeres que inician su control prenatal tardío. Y porque no sabían que estaban embarazadas e incluso utilizan como la pastilla normal, ¿verdad? Los anticonceptivos orales como método de planificación, y como no sabían que estaban embarazadas, siguen tomando sus pastillas anticonceptivas. Y el riesgo de aborto se ha visto que no es, digamos, no es una de las características de la pastilla, porque si ya se implantó, no puede abortar. O sea, también, y eso es como también una aclaración de la pastilla, tampoco es que si usted está embarazada, se toma la pastilla y aborta, porque es un mecanismo más que todo hormonal, ¿verdad? No es algo como que yo vaya a eliminar el bebé de alguna manera violenta, no. O sea, impide la ovulación, impide la implantación en menor grado, depende del día, del ciclo de la ovulación, pero no va a lograr un aborto en sí. Entonces, para eso es muy importante la formación, ¿verdad? Porque eso es como cuando damos la charla de la salpingectomía, ¿verdad? Que es para no tener más hijos, el cortar los tubos que la gente llama. A veces yo les explico un poquito del ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque si la mujer no entiende cómo funciona el ciclo menstrual, no va a entender muchas cosas de lo otro que pasa, digamos, como qué pasa con la salping, si me altera o no me altera, y en este caso viene lo mismo. Entonces, también la información a veces que debemos buscar es cómo se da el ciclo menstrual, qué sucede, cuándo se da la ovulación, qué es la ovulación, digamos, y cómo se da la implantación del óvulo fecundado en el endometrio, para que la gente entienda, digamos, que la pastilla va a ser lo mismo que hacen las pastillas anticonceptivas, engañar al cuerpo, digámoslo así, de que hay un embarazo y que no se dé la ovulación. Eso es lo que hacemos con las pastillas, engañar el cuerpo de alguna manera. Yo le digo a las pacientes, para que me entiendan, de que el cuerpo cree que usted está embarazada. Entonces tiene una carga hormonal alta, entonces no se dan las otras liberación de hormonas para que se den los otros procesos. Entonces, en realidad no va a interferir con el feto si ya hay instaurado un embrión o un feto en el útero. Bueno, entonces queda claro, Viviana, de que la pastilla no es abortiva,
por sí misma, porque no interrumpe un proceso de embarazo cuando ya se dio, pero sí es eficiente en cuanto que evita los embarazos, porque hace toda esa serie de condiciones para evitar que el óvulo y el espermatozoide se junten, algo así. Ahora, es importante esto porque no deja de ser un coadyuvante para disminuir los embarazos, sobre todo siento yo, las adolescentes. En Costa Rica la tasa de fecundidad ha bajado. Sin embargo, los embarazos en adolescentes ha aumentado. Esa es la percepción que yo tengo como socióloga, que veo cifras. ¿Cuál es la suya desde las cuatro paredes del hospital en el que usted trabaja atendiendo labores de parto y atendiendo este tipo de especialidad? Hay causas multifactoriales, ¿verdad? Incluso el factor geográfico, ¿verdad? Tal vez no maneje tantos números, ¿verdad? Como vos, pero sí se ve, por ejemplo, las pacientes de zonas alejadas, cómo hay mucho embarazo adolescente todavía en zona rural o en la población inmigrante, ¿verdad? Población que a veces no tiene acceso a los servicios básicos de salud por la falta de seguro social, ¿verdad? Y llega mucho embarazo adolescente, todavía está muy, en algunas culturas inmigrantes, todavía está muy instaurado el embarazo temprano, el embarazo adolescente, y nos falta mucho, a pesar de que hay mucha tecnología anticonceptiva y Costa Rica tiene la vanguardia en la parte del sector salud, nos hace falta mucho en tema de tecnología anticonceptiva, tanto que viene más que todo desde la atención primaria de salud, ¿verdad? Todavía estamos en pañales en eso, porque yo creo que nos falta mucho en cuanto a explicación de cuál es mi método particular, ideal de planificación, ¿verdad? Todavía tenemos el tabú del embarazo adolescente, entonces un adolescente no puede consultar o no sabe cómo consultar en un EVAIS, por ejemplo, para pedir tecnología anticonceptiva, aparte de los mitos y los tabúes que puede tener el mismo personal de salud, ¿verdad? Con respecto al tema. Nos falta mucho todavía en la parte de tecnología anticonceptiva, entonces, si bien es cierto, se ha avanzado y se ha avanzado con algunas tecnologías anticonceptivas en el hospital, por ejemplo, Heredia, con el uso del Implanón en mujeres adolescentes menores de 22 años, se ha avanzado mucho en eso para que no, ayudarles a alcanzar un poquito más de madurez para tener esa libre elección de cuándo ejercer la maternidad y no por un desconocimiento hacia la tecnología anticonceptiva. O muchas pacientes se dicen, mira, es que queda embarazada con las pastillas, es que queda embarazada con la inyección, pero tal vez la forma en cómo la están usando no es la ideal y no hay una individualización, no hay una buena consulta en materia de tecnología anticonceptiva para explicarle a la paciente, bueno, usted por estas características familiares y personales, su método anticonceptivo es sino que la paciente va y compra las pastillas que tal vez un familiar toma, la hermana toma, y no, digamos, nadie la asesora. Y ahí es donde vienen algunas complicaciones o algunas fallas, incluso de los métodos de la tecnología anticonceptiva, ¿verdad? Entonces, eso en mujeres incluso adultas. Ahora extrapolémoslo a los adolescentes que ya de por sí, con esto de la pandemia, ni se diga que recibían tal vez un poquito más de información en los colegios y ahora toda la atención primaria está un poco decaída, ¿verdad? Todo este año que pasó y lo que llevamos de este año, la parte de atención primaria está cerrada, por decirlo de alguna manera. Estamos solo enfocados a la atención de cuidado directo y de lo del COVID y hemos perdido mucho, digamos, de lo que se ha ganado en materia de prevención. Hay clínicas que tienen enfermeras obstetras y ellas se preocupan mucho por las consultas que dan en cuanto a estos temas, pero sí falta mucho en esta materia de tecnología anticonceptiva y en esto de materia de la píldora, digamos, del día después, ¿verdad?
para que la paciente conozca todas esas opciones que podría tener y cuáles son los riesgos. Y ahí tal vez vamos a los efectos secundarios de la misma pastilla, ¿verdad? Tal vez antes de entrar en los efectos secundarios, ¿cuál es bueno, trabajas en el Hospital de Heredia y de pronto no es representativo de zona, no es representativo de zona rural, pero ¿cuál es la edad, digamos, de embarazo adolescente? ¿Cuál es el piso, cuál es el piso inferior, digamos, en edad de los embarazos adolescentes? En realidad tenemos la zona rural que más, el área de atracción que tiene Heredia es Sarapiquí. Sí. Entonces tenemos mucha población de Sarapiquí, tanto en cuanto, no solo embarazo adolescente, sino en cuanto a multiparidad, ¿verdad? Se ve que son las personas de más alto, digamos, más cantidad de partos que tienen, ¿verdad? Y más tempranas edades, como te digo, tanto como por población inmigrante, por la parte fronteriza, ¿verdad? Y por el área rural y algunas zonas urbano marginales también de Heredia que uno nota, digamos, que el embarazo adolescente es como muy frecuente. Y digamos que así, sin datos oficiales, 15 años es una edad muy frecuente. De ahí, pues, gracias a Dios, bueno, pocas de 13, 14, pero 15 años, 16 años, o menores de 18, entre 15 y 18, son muchas adolescentes, y lo vemos porque a nivel de posparto lo vemos mucho, la intervención de trabajo social, ¿verdad? Y de esas adolescentes que se quedan ahí hasta no asegurarnos de que vayan ella y su bebé a un medio adecuado para ellos, ¿verdad? Entonces sí se ve, como te digo, ahora con el Implanon, se ha tratado de ofrecerles ese método anticonceptivo a las pacientes. ¿De qué se trata, Viviana, ese método? El Implanon es una barrita, ¿verdad? Es un método anticonceptivo que se pone aquí en el brazo y le dura a la paciente 3 años. Pensando igual, ¿verdad? Si tenés 15 años y te ponen Implanon, a los 18 ya hay que cambiar de método y ya podemos hablar tal vez de una manera más madura. O tenés 18 y a los 22 o 21 se puede cambiar o se puede buscar otra tecnología anticonceptiva. Y eso es otra cosa. Las mujeres a veces planifican toda la vida con el mismo método. ¿Sí? Y se nos olvida que a veces hay que cambiar de método. Y algo muy importante, las infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Que sí, a veces se va mucho la planificación al embarazo no deseado, pero se olvida la parte de que hay infecciones de transmisión sexual que pueden producirnos daños a mediano, corto o largo plazo, y también a veces en tecnología anticonceptiva hay que reforzar mucho esa parte, ¿verdad? Porque igual, así como la pastilla del día después, ningún método anticonceptivo es 100% seguro para evitar un embarazo. Todos tienen aunque sea un 1% de probabilidad de que ocurra un embarazo. E incluso hasta la misma esterilización femenina, que es la salpingectomía, tiene un rango de error, ¿verdad? El único método 100%, como siempre lo dicen, es la abstinencia, ¿verdad? Sí. Y el condón es el único método anticonceptivo que nos va a prevenir una infección de transmisión sexual, y eso es algo que también hay que dejarle muy claro a la paciente, sobre todo ahora que estamos hablando del adolescente, ¿verdad? Que bueno, te ponemos el Implanon, pero también hay un riesgo de infección de transmisión sexual que debería trabajarse mejor en la atención primaria, sobre todo, ¿verdad? Debo confesar, Viviana, que no conocía yo de este método Implanon. No sabía. O sea, pensé cuando lo mencionaste que se trataba de algún dispositivo intrauterino, como lo que se llamaba antes el DIU, que existe, ajá, sí, la T de cobre la Mirena, que es más moderna, pero no sabía yo que había algún dispositivo, qué sé yo, algo que se pueda incrustar en un brazo de una mujer y que le pueda eso ayudar a evitar un embarazo. ¿Se le ofrece a cualquier asegurada este método? Porque de pronto no es tan invasivo y no tiene tantos efectos secundarios o me equivoco. No, se ofrece la norma, digamos, o lo que se está manejando ahora a menores de 22 años, adolescentes y máximo 22 años.
por un asunto nada más preventivo para que no sea un sector que suba la tasa de embarazo adolescente, pero no porque, exactamente. no por las características de la población. No, en realidad, si lo ves a nivel internacional, es un método que podría utilizar cualquiera, ¿verdad? Recordemos también que vuelva a lo mismo de las características a veces de la carga hormonal, como igual que las pastillas, que todas son diferentes, ¿verdad? Es un método relativamente noble, sí, como toda la tecnología anticonceptiva tiene sus efectos secundarios. ¿Cuál va a ser la diferencia? Las características individuales, ¿verdad? Hemos tenido muy buena tolerancia al método en realidad y se han capacitado varias personas en colocarlo y se está ofreciendo como una alternativa como a ese proceso, terminar ese proceso de madurez, ¿verdad? Y las otras pacientes se les ofrece el DIU, como vos decís, o se les ofrece la inyección de los 3 meses, ¿verdad? Para que planifiquen, o algunas no, dicen, no, yo sigo con mis estágenos orales, o utilizan o optan por la esterilización masculina o femenina, ¿verdad? Entonces, pero sí se le está tratando de ofrecer a las pacientes, sobre todo en el periodo posparto, las opciones que más o menos uno ve según las características de la paciente y de lo que nos permite ahora, por ejemplo, lo del COVID, ¿verdad? Que también nos ha venido a limitar, por ejemplo, la Salping, ¿verdad? Claro. Por cuestiones de prioridades, claro. Sí, de prioridades. Más antes para hablar ya de los efectos secundarios, una última pregunta. Comparado con la inyección trimestral de anticoncepción o con una pastilla oral, ¿cuál es el nivel de efectividad de este implante? Igualmente, como te digo, de los otros. ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo, de la población adolescente? Que a la población adolescente o la población más joven a veces no se le puede ofrecer un método como los estágenos orales. ¿Por qué? Por una cuestión de olvido, por una cuestión de adherencia al tratamiento. Entonces, es una tecnología relativamente noble que ofrece muy buena eficacia, ¿verdad? Pues en realidad yo que conozca, no sé, digamos, a nivel de Heredia, si habrá alguna que haya quedado embarazada con el implanón, ¿verdad? Sí, escucho a veces pacientes que llegan embarazadas con la inyección de los 3 meses, ¿verdad? Pacientes más adultas, pero a veces, igual con los estágenos orales, eso es una cuestión de adherencia, de cuándo yo me puse la inyección, me tomé las pastillas como tenía que tomármelas, quién me puso la inyección. A veces hay pequeños detalles en la tecnología anticonceptiva que la gente desconoce y el implanón, como va liberando la sustancia y progresivamente la adolescente no tiene que preocuparse por nada, digamos como por estar recordando el medicamento y todo, que podría tener una falla muy importante en una población con tanto desconocimiento, ¿verdad? O con una inmadurez emocional, ¿verdad? Aunque hay pacientes con características individuales, ¿verdad? Muy de la socialización y muy del desarrollo social que tenga y familiar. Pero sí, creo yo que se ofrece más a la población adolescente, o la caja lo decidió así, por una cuestión de adherencia al tratamiento, más que por una cuestión de efectividad, ¿verdad? Porque todos los métodos bien utilizados tienen muy alta efectividad, igual que la pastilla del día después, de alguna manera, aunque no es un método anticonceptivo, ¿verdad? Es muy importante aclararlo, pero como es el tema, tiene su eficacia hasta cierto punto y depende de cómo lo utilicemos, ¿verdad? Hablemos de los efectos secundarios, dado esa concentración que tiene. Sí, es muy importante saber que obviamente, así como hablamos de las características individuales para una planificación, ya sea con gestágenos orales, con la inyección, con el DIU o con cualquier otro método, las características individuales siempre nos van a jugar un factor impredecible, ¿verdad? Así como muchas mujeres no toleran los gestágenos orales porque dicen, no, es que yo paso con náuseas, tengo congestión mamaria, ¿verdad? Entonces podría producirle alguna de estas sensaciones en mayor o menor grado a la paciente. Entre los principales están las náuseas, ¿verdad? Por la carga hormonal,
los vómitos y a veces dolor abdominal, ¿verdad? Porque son pastillas ingeridas, siempre van a llegar primero al estómago, ¿verdad? Y va a ser uno de los principales lugares donde va a poder afectar. Y depende del momento del ciclo menstrual en que nos encontremos, podría alargar o acortar la llegada de la menstruación. Entonces, podría ser que si no he ovulado, alargue una semana más. Yo tenía previsto una fecha para que viniera la menstruación y se alargó una semana más, porque por el momento en el que tomé la carga hormonal, ¿verdad? O podría producir un sangrado más abundante a la hora de venir la menstruación. Pero eso sería como en la menstruación que sigue, ¿verdad? No es que va a producir un trastorno menstrual por siempre, ¿verdad? O que va a producir estos efectos secundarios por siempre. De hecho, una de las recomendaciones es que si la paciente vomita, tiene que volver a tomarse la píldora del día después, porque si vomita en las primeras 2 horas después de tomado la pastilla, porque depende de la sensibilidad del paciente, tiene que volver a tomárselas. E incluso si hay, digamos, evidencia de vómitos, entonces se recomienda Gravol o algún antiemético para que la paciente no vomite y tolere el medicamento. Pero hay pacientes que podrían no sentir ninguno de los efectos, ¿verdad? Porque va a depender de la idiosincrasia del organismo y de las características individuales que le den los efectos secundarios o no, ¿verdad? Incluso en alguna literatura se habla de calor, de sentir como un calor, ¿verdad? Posterior a la ingesta de la pastilla o de las pastillas. Entonces, básicamente esos serían los efectos: náuseas, vómitos, dolor leve, obviamente abdominal, y cambios en el ciclo menstrual, pero del periodo siguiente solamente. No tiene por qué alterar los otros periodos. Ya. Como les decía, esta pastilla salió al mercado hace 2 años y en julio del 2019, y en esa oportunidad, en un café con Odette, hicimos un programa sobre este tema. Era algo novedoso. Había habido una gran discusión a nivel legislativo, incluso cuando se resolvió por la vía más fácil, que fue por decreto, autorizar la venta por decreto ejecutivo sin tener que ir a la Asamblea Legislativa por una legislación específica. En aquel momento, yo entrevisté a una especialista en farmacia y ella decía, de pronto siento de que en ese momento no se tenía tanta información como ahora, que era una pastilla muy invasiva, dolía la cabeza, dolían los pechos, había sangrado irregular, había además de la náusea y el dolor abdominal que usted refiere, había una gran posibilidad de ser gastrolesiva, incluso a nivel hepático. Debo decir, eso fue hace 2 años. ¿Sabe usted de alguna consecuencia de esta dimensión? En realidad no. Tal vez como para ser gastrolesiva podría ser muy, muy fuerte decir, ¿verdad? Esa parte. Sí, tal vez dolor de cabeza, porque incluso, como te digo, muchas pacientes habría que considerar si tomando gestágenos orales ya tenían esos efectos secundarios, ¿verdad? Que les dificultaran la toma incluso de los mismos. Muchas pacientes dicen, no, yo no voy a planificar con esas pastillas porque me producen eso, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, o algún malestar general, ¿verdad? Entonces, la diferenciación entre el método de la pastilla el día después o la conjugación de las pastillas en el método YUSPE no va a hacer gran diferencia, pero la característica individual es la que lo va a decir. Igual, si como no es algo que yo voy a hacer de rutina, es una dosis aislada, que ese es el objetivo de la pastilla, una dosis aislada, no debería por qué tener efectos a largo plazo, ¿verdad? Solo, como te digo, en el ciclo menstrual inmediato y tal vez los efectos secundarios en las primeras horas, ¿verdad? No tiene por qué extenderse más allá si no voy a estar repitiendo la dosis. Igual, habría que evaluar las características individuales, pero como no es algo que se pida como a diario, tampoco hay como casos muy,
muy específicos, y eso es importante porque incluso a nivel internacional, como son medicamentos de venta libre, no hay como una estadística franca de que se pueda decir, bueno, a tantas pastillas yo vendí, tantas pacientes reportaron tantos efectos adversos, ¿verdad? Más que, digamos, si lo compras a nivel privado, ¿quién acude a la misma farmacia para decir, mira, esa pastilla me causó esto y esto? La persona, digamos, a nivel de caja, iría a la caja, aunque compre la pastilla en una farmacia, y nadie está documentando, digamos, a ciencia cierta cuáles son los efectos que se ven. Los estudios son los que dicen que son estos los efectos, ¿verdad? Pero ya a nivel individual, pues habría que ver, porque incluso se hablaba de en algún estudio que leí en algún momento, se hablaba de los intolerantes a la lactosa, ¿verdad? A los lácteos. Entonces, que había que tener precauciones con eso. Y entonces, no son cosas a veces que son como al aire, ¿verdad? En los mismos estudios, porque no todos los estudios son concluyentes ni son de una revisión sistemática que nos dé una fuente confiable de información, sino cosas que a veces se recopilan, pero no están del todo demostradas. Pero básicamente serían los mismos efectos que produce la tecnología anticonceptiva normal. En esa oportunidad, en el 2019, la especialista decía que no se podía hacer uso de la pastilla más de 2 veces al año. ¿Ustedes tienen otra información sobre esa periodicidad? No, igual, permanece igual. ¿Por qué? Porque no debe ser algo de rutina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que volvemos a lo mismo, digamos, el problema de esto es la venta libre, digamos, o venta en farmacia privada, ¿verdad? Porque usted va y paga la pastilla y la compra. ¿Quién te da un seguimiento? Pero si la persona lo necesita a nivel caja, el médico o el profesional de la salud o la enfermera obstetra que vaya a prescribir el medicamento o a acompañar a la paciente en el uso del medicamento, tiene que hacer una historia clínica de la paciente para ver todas esas cosas, con qué ha planificado, cuál es el objetivo ahora, ¿verdad? Y documentar una recurrencia, ¿verdad? Una recurrencia y ver por qué la paciente recurre al método de emergencia y no a una planificación segura, porque entonces, si hay una recurrencia, un método como de emergencia, tal vez haya también un riesgo en cuanto a salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Como le mencionaba anteriormente, incluso de infecciones de transmisión sexual. Entonces, de ahí la importancia de hacer una buena historia y ver por qué la paciente quiere el método, no para cuestionar, sino para acompañar, para dar una consejería real de por qué está eligiendo el método, ¿verdad? Obviamente, como lo mencionabas al principio, en caso de violación, pues uno ve, digamos, de dónde viene el origen de la petición de la pastilla. Claro. Pero, digamos, el problema de esto va a ser la venta libre del medicamento, porque no vamos a poder documentar qué tan frecuente la paciente está incurriendo en el uso de la pastilla, porque podría acudir a farmacias diferentes o ni siquiera buscar información. Y ahí es donde podría tener trastornos menstruales o trastornos, y acordemos que hormonas son hormonas, ¿verdad? Incluso hormonas, como decías tú, pueden producir congestión mamaria, como decía la farmacéutica que entrevistaste, congestión mamaria, aparición de quistes y algunas otras complicaciones que por el uso regular, que ya de por sí lo dan los mismos, la misma tecnología anticonceptiva, ¿verdad? Y vuelvo, insisto, en el acompañamiento a la tecnología anticonceptiva. Entonces, aquí lo más importante sería saber por qué la paciente recurre al método de emergencia, cuáles son sus factores de riesgo biopsicosociales que la están llevando a utilizar el método. Entonces, lo recomendable, en resumen, son 2 veces al año. Es más, algunos dicen que solo una vez anualmente, máximo 2, algunos digamos que 3, pero igual, 3 cada cuánto, ¿verdad? Si lo vas a usar 2 veces al mes, no es algo recomendable, es algo por eso se llama anticoncepción de emergencia, algo se dice, qué sé yo, una ruptura de un condón, que fue algo accidental, un olvido de pastillas o por alguna situación de salud que me impidió tomar las pastillas y tuve relaciones
sexuales coitales sin protección, una violación, ¿verdad? Que están en todo su derecho también, y o algún desorden igual con la inyección. Básicamente, digamos, sería como algo que, uy, no puede fallarme mi método anticonceptivo. Y la legislación en Costa Rica lo aprueba a mayores de 15 años. Menos de esa edad no está, digamos, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud sí lo aprueba a cualquier edad, ¿verdad? No hay como un tope, pero en Costa Rica la legislación sí lo restringe a mayores de 15 años. En ese momento, la farmacéutica lo que me decía era que ellos están obligados a que cuando una paciente o un usuario llega a comprar la pastilla, ellas están obligadas a darle toda una serie de previsiones, recomendaciones sobre el uso y las consecuencias, qué sé yo. Pero como bien usted dice, puede ser que la chica llegue y la compre en la farmacia A y la próxima vez va y la compra en la farmacia B, creyendo que para no, digamos, para no ser identificada. Siento que ese seguimiento de la farmacia privada no es suficiente ni es eficaz. Ya estando siendo administrada desde la caja, y pues quedará en el expediente que se le suministró y sí creo que entonces de volverla a pedir en un poco tiempo se le negará de nueva cuenta para evitar que tenga una complicación de salud. ¿Ustedes han tenido alguna información de personas que han llegado con algunas molestias asociadas a un consumo frecuente de esta anticoncepción de emergencia? No, y de hecho te digo que a nivel del Hospital de Heredia la pastilla no está como tal, o sea, no está dentro del stock. No sé a nivel caja en general, ¿verdad? Si la tienen, la verdad, pero en Heredia no está la pastilla anticoncepción de emergencia. Se ofrece el método de Yuspe, que es el de combinación de varias pastillas. A ver, hablemos de ese método porque me parece que es un método que ya tiene bastante tiempo, ¿no es cierto? Sí, incluso desde antes de esto de la pastilla del día después, ¿verdad? Porque de hecho viene de ahí, ¿verdad? El método Yuspe es gracias a la persona el apellido de la persona que lo formula, y consiste en que depende de la concentración hormonal que tenga la pastilla de levonorgestrel, se den de 4 a 2 pastillas, número 2 cada 12 horas. Es decir, que yo le doy 4 pastillas a la paciente ahora y le doy las otras 4 para que se las tome a las 12 horas. O que es la mayoría de los componentes que tienen las pastillas anticonceptivas. Y algunas pocas que con 2 pastillas y 2 pastillas a las 12 horas cumplen el mismo efecto, ¿verdad? Ese es como el método que se puede ofrecer, digamos, en este momento a nivel, digamos, del Hospital de Heredia o a nivel, no sé, de Vice, me imagino que lo están manejando de la misma manera. Como le digo, todavía en esto de la pastilla del día después y en la cuestión de tecnología anticonceptiva, hay muchos mitos y muchos tabús, lo que impide, digamos, un control o un seguimiento de estos temas. Además de que vos no debería, pero vos vas al hospital y vas a decir que eres la pastilla el día después, ¿verdad? Depende de la reacción médica del que está haciendo el triage, te puede decir, pues eso no es una emergencia. Tal vez no es una emergencia para él, pero para la paciente la caja lo dispuso como una emergencia y podría incluso poner una denuncia de que pidió un método anticonceptivo de emergencia y se le negó, ¿verdad? Ahí sería derivada al consultorio de ginecología para que se le oriente y se le dé el método Yuspe, que es de las 4 pastillas y 12 horas después, porque la del día después es una dosis única, es una única pastilla que ya la paciente se toma y ya, pero cuando utilizamos combinaciones de los gestágenos orales son 4 pastillas y 4 pastillas 12 horas después y darle las recomendaciones a la paciente. Entonces, digamos, de alguna manera constituye una emergencia, ¿verdad? Porque por eso se llama anticoncepción de emergencia y no está válido, digamos, juzgar a la paciente
por qué está accediendo a esto como una emergencia. Pero sí debe ser derivada al consultorio para darle un acompañamiento y hacer una historia, ¿verdad?, de lo que hablamos, y no requiere una valoración ginecológica como tal. De hecho, incluso la normativa dice que incluso vía telefónica se le podría dar el acceso a la paciente, ahora que estamos más con las, incluso con la virtualidad, no necesita un examen físico, no necesita una presencialidad, a no ser de que sea por un asunto de violación, ¿verdad? Que ya ahí obviamente tiene que intervenir medicatura forense y otro, y necesitamos, ¿verdad?, una valoración, pero no para darle el método, sino por una cuestión obvia. Pero el resto de las pacientes pueden acceder al método en el momento en el que lo soliciten, no se les puede negar. Y como te digo, a nivel de Hospital de Heredia, farmacia no maneja la pastilla del día después, y por eso te digo, lo manejan más a nivel privado, y no creo que haya más si es por una cuestión de desorden, desorden en el sentido de que hoy me tomo la pastilla y mañana la vuelvo a pedir. La pastilla no es tan accesible por su valor económico, ¿verdad? A nivel privado. Son 18,000 colones que, ¿verdad?, que pueden ser de difícil acceso para muchas mujeres. Entonces, el método Yuspe, que es de las 4 pastillas, sería muy útil para esas mujeres en caso de, y tal vez en un momento incluso de privacidad, de no, ¿verdad?, para la paciente, y contar por qué está accediendo de alguna manera al método. Pero el control, el que los medicamentos de venta libre es incluso difícil hasta ver si hay un efecto secundario importante, porque tal vez la paciente se lo va a reservar y tradicionalmente la mujer, por un asunto de socialización, aguanta efectos secundarios de todo, ¿verdad? Y uno lo ve en el campo mucho de la obstetricia. ¿Y por qué no viniste? ¿Y por qué no consultaste? Es que yo pensé que era normal. La mujer tradicionalmente, por un tema de socialización, está acostumbrada a aguantar, y entre los diferentes estratos sociales se ve mucho eso. Entonces, probablemente no lo podríamos documentar así como francamente cuáles son esos efectos, pero sí podemos seguir luchando en materia de orientación y acompañamiento a las mujeres en cuanto al método, y a los demás en cuanto a la tecnología anticonceptiva. De acuerdo con lo que se publicó, la idea es que la caja lo tenga a la disposición de las aseguradas a nivel local, que sería, digamos, a través de los EBAIS, siendo que la efectividad de la pastilla está condicionada a la rapidez o a la inmediatez de que sea tomada horas después de haber tenido la relación sexual sin protección o de riesgo. ¿Cómo lo puede manejar la caja, hospital o clínicas o EBAIS con esa para cumplir con esa inmediatez? Que es la que, si es para sacar una cita con un ginecólogo, es muy tarde, o sea, no es tan fácil. ¿Pueden los médicos generales de los EBAIS recetarla, administrarla? Claro, y luego, ¿y con qué rapidez lo van a hacer? Porque eso es algo que siempre, pues por lo menos a mí me entro en duda de cuán eficaz y cuán eficiente, sobre todo cuán eficaz va a ser la caja para llegar a tiempo. De ahí la importancia de la sensibilización. Todos los temas nuevos hay que sensibilizar tanto, no solo a la población en general, sino al mismo personal de salud. Por ejemplo, de ahí de lo que te decía de llegar a un servicio de emergencias a pedir una tecnología anticonceptiva de emergencias, ¿verdad? Y que el médico tenga la sensibilidad de decir, bueno, si esa paciente viene a las 2 de la mañana por un método anticonceptivo de emergencia, yo no le tengo que cuestionar por qué está viniendo a las 2 de la mañana por una tecnología anticonceptiva de emergencia, ¿verdad? Máxime, ¿verdad? En tiempos de pandemia, donde los campos en los EBAIS, la gente es la mayor queja, ¿verdad? Por la falta de accesibilidad, y volvemos a lo mismo, no todo el mundo tiene acceso a comprar una pastilla de 18,000 colones a nivel privado y pagar una consulta ginecológica para una valoración y una guía, ¿verdad? Entonces, los servicios de emergencia en clínica, ¿verdad? Las clínicas que tienen servicios de emergencias, y el San Vicente Paúl tiene que estar a la vanguardia de ayudar a las pacientes en este tema, ¿verdad? Y que sería genial dar esa apertura, porque entonces tenemos un mayor control de lo que está sucediendo en la población, ¿verdad? Y como lo decías,
entre más rápido se tome la anticoncepción de emergencia, más eficaz es. Entre más tiempo pase, la eficacia va a disminuir, obviamente. Entonces, si vinieras en las primeras 12 horas a pedir la tecnología anticonceptiva de emergencia, sería lo ideal. 72 horas máximo, algunos hablan de 5 días, pero 5 días la eficacia baja casi a la mitad, casi al 50%. Entonces, en las primeras 72 horas sería lo ideal. Y como te digo, en la caja que tenemos el método Yuspe, que es el de las 4 pastillas o de las 2 pastillas cada 12 horas, entonces esas horas valen oro, ¿verdad? Esas horas fundamentales, ¿verdad? Para abordar a la paciente y ofrecerle a la paciente, ojalá, la privacidad del caso, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque de todo hay y la ética y el profesionalismo deben prevalecer en todos estos temas de salud sexual y reproductiva para proteger la integridad de las mujeres. ¿Ese método Yuspe también se puede conseguir en las farmacias privadas? Sí, porque es basado en los mismos gestágenos orales que consumen las mujeres mes a mes, ¿verdad? Son las mismas pastillas anticonceptivas que, no todas, ¿verdad? Tienen que tener una concentración del medicamento, pero sí se puede dar con las mismas pastillas anticonceptivas que consumen las pacientes, ¿verdad? Pero lo importante es que tenga una guía de un asesoramiento y una valoración, más que todo del uso del método, ¿verdad? Porque como te digo, no requiere un examen físico, no requiere un examen ginecológico, no requiere ni siquiera una prueba de embarazo para utilizarlo. ¿Por qué? Porque no es abortivo, y que ya lo mencionamos, sino que actúa en otros niveles. Y tampoco es que la paciente va a decir, mira, es que me lo tomé y igual quedé embarazada. Bueno, ahí habría que ir en retrospectiva, a ver en qué momento la ingirió, o si ya estaba embarazada, como te digo, pues si ya estaba embarazada no hay vuelta atrás. Sí, no era de esa relación de la que se estaba cuidando, ya estaba embarazada. Exactamente. ¿Tienen ustedes documentado de que en estos casos en donde ya hay un embarazo y que provocado o generado antes de esa siguiente relación se dé alguna consecuencia a nivel del feto? No hay, digamos, algo que le vaya a producir una malformación, ¿verdad? Que es lo que la gente podría pensar, porque en realidad es algo hormonal, ¿verdad? Algo hormonal. No es un medicamento tóxico, por decirlo de alguna manera, que si hay un feto le vaya a producir alguna malformación al bebé, porque recordemos que lo dije anteriormente, que la parte, que incluso si ya hay un feto y muchas mujeres estando embarazadas siguen tomando su tecnología anticonceptiva porque desconocen que están embarazadas por irregularidad menstrual o por razones múltiples, y no hay ninguna evidencia de que eso pueda producir daños en el embrión, ¿verdad? Y que eso por eso me vaya a causar una malformación. El desconocimiento hace que las personas le adjudiquen a una cosa a la otra, como te digo, me tomé la pastilla y no me sirvió. Bueno, no me sirvió, no, revisemos. Y si no le sirvió, probablemente la eficacia, la absorción, es un medicamento que se toma vía oral. Entonces, todo lo que se tome vía oral va a tener menos eficacia que algo inyectado, que algo intravenoso. Entonces, siempre pueden haber fallas e incluso hasta relacionadas, como le digo yo a las pacientes, con la ingesta de alimentos o con la ingesta de otros medicamentos que podrían bloquear las acciones de otros medicamentos. Entonces, a veces es una sumatoria de cosas, y de ahí la importancia del acompañamiento para ver en retrospectiva, porque cuando uno ve en retrospectiva, uno hace un análisis más favorable. Y yo pienso que como esto es un tema tabú y todavía es un tema muy delicado, entonces no es una tecnología, la pastilla del día después, algo que se esté utilizando así como tan masivamente, ¿verdad? Como para ver todavía efectos como importantes y casos muy, muy específicos en la población, ¿verdad? Hay muchas leyendas urbanas alrededor de estos temas de anticoncepción natural, o de provocar o de desear interrumpir un embarazo. Entonces, me acuerdo, qué sé yo, que hervir tallos de apio para que la mujer se los tome, que puedan provocarle, digamos, el desprendimiento del cigoto, o
o tomar las pastillas que se acostumbran medicar para las úlceras gastrointestinales. ¿Tiene usted conocimiento de que realmente eso se materialice o se queda en el nivel de leyenda? Bueno, en el nivel de leyenda tenemos lo que son los brebajes, ¿verdad? Que digo yo, Sí, todas ajá. esas menjurgias que dan y, ¿verdad? Que a ciencia cierta, pues no hay estudios. Nosotros, en la Universidad de Costa Rica, la vez pasada estuvimos haciendo un poco de enfermería basada en la evidencia, haciendo ahí estudios y aprendiendo sobre la enfermería basada en evidencia, y algunos trataron de investigar, por ejemplo, nosotros le tenemos mucho recelo a algunas cosas como la linaza y algunas cosas, pero no hay evidencia, ¿verdad? Sin embargo, no deja de tener alguna razón probablemente ahí, porque si vamos a ver el efecto de la manzanilla, por ejemplo, yo siempre doy ese ejemplo, la manzanilla es una planta y que te produce algún efecto, ¿verdad? Entonces, a veces si hay dudas al respecto sobre algunas plantas, por ejemplo, a las embarazadas que me pregunten, yo le digo, si usted tiene duda, mejor no la consuma, porque Ujú, aparte la parte emocional es sumamente claro. poderosa, ¿verdad? Ujú, Pero en cuanto a nivel de uso gastrointestinal, teníamos el misoprostol, que se prohibió la venta libre porque salió inicialmente como para la mucosa gástrica, ¿verdad? Para la gastritis, por decirlo de alguna manera, y se vio sí su efecto a nivel abortivo, porque también tiene su efecto ahí. De hecho, en Costa Rica no está permitido el uso del misoprostol en el área de ginecobstetricia, pero en otros países sí se vende la pastilla, el Citotec, ujú. ¿verdad? De hecho, contaban las obstetras viejas del Calderón, que llegaban las pacientes incluso con la pastillita ahí metida, porque la pastilla puede ser utilizada vía oral o vía vaginal. Ajá. Entonces, llegaban con la pastillita ahí, con unos sangrados y sin un método, ¿verdad?, confiable de aborto, ¿verdad?, o por un aborto inducido. Por eso la pastilla se prohibió en el país, digamos, no es un medicamento de venta actualmente, digamos, para la gastritis. No sé si algunos médicos gastroenterólogos lo utilizarán ya como algo de ellos, ¿verdad? Pero sí, digamos, se prohibió y más por esos medicamentos que a veces son de venta libre, ¿verdad? Sí se prohibió en ese sentido, pero con respecto a los otros antiácidos o medicamentos que mandan a nivel gástrico, no generan ninguna evidencia. Es ese específicamente que traía esa sustancia que se llama Ya. misoprostol. Ya. Y quiero agradecerle, antes, ya se nos acabó el tiempo, Ujú. agradecerle a Vicky Blanco por habernos acompañado, a Ania Campos, que dice es un tema muy controversial, por lo que apuntan mitos que aún existen y estamos en pañales, como dice Viviana. Gracias por la información. Espero que se difunda rápidamente. Yo, por ejemplo, desconocía sobre la legalización de la pastilla y de ese dispositivo Implanón. Creo que hay mucho desconocimiento y se les agradece las valiosas aclaraciones. Muy importante el seguimiento. Gracias, Tania, por el comentario. Pues sí, definitivamente este recurso de anticoncepción de emergencia viene a ser un gran aliado para las mujeres que no quieren correr un riesgo de un embarazo no planificado. Este, pero tampoco se puede usted consumir a la ligera, ni la caja lo podrá suministrar con la ligereza con que lo hace la acetaminofén. Así es que dependerá de las autoridades de la caja el acompañamiento, la educación y la información que necesariamente tiene que ir acompañada de este nuevo medicamento. Yo no sé, Viviana, si querés cerrar con alguna reflexión, porque ya nos tenemos que ir. No, solamente agradecerle por la invitación y a todos los que puedan ver esto, que se informen, que busquen, que pregunten, y creo que es lo más importante, buscar información y formarnos nuestro propio criterio acerca de los temas y no ir esos mitos y esas cosas que se dan alrededor de las cosas, sino buscar una opinión propia, ¿verdad? Con información basada en la evidencia. Así es. Muchísimas gracias, Viviana, por haber estado en el programa. Y a ustedes, amigos y amigas, mil gracias por habernos acompañado. Yo los espero el próximo lunes con un nuevo tema. Hasta entonces. Hasta luego, Viviana. Hasta luego.